Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es 11 del 11, lunes 11 de noviembre del año 2019. Tenemos una temperatura de 16 grados centígrados en la ciudad de Metepec, una humedad de cerca del 50%. Gracias por acompañarnos en la plataforma de Comunicadores MX y más aún de estar en este espacio de análisis en este arranque de semana. Bueno, pues me parece que es un fin de semana bochornoso para lo que la especie humana ha determinado dentro de el ámbito de su organización social, llamarle democracia a través de elecciones y supuestamente respetar la determinación que se tenga al respecto. Lo acontecido en Bolivia es, por supuesto, un golpe de Estado de la ultraderecha, un golpe de Estado, diría yo, lamentablemente también impulsado por la OEA, que no es su papel. Uno se pregunta, ¿y entonces por qué la OEA no opinó cuando en México había un problema muy serio con la elección de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Se fue a meter a un país evidentemente más pequeño, pero no con una democracia aparentemente débil. Habría que decir, porque no todo lo que brille es oro, ni tampoco es una posición parcial de un gobierno como el de Evo Morales, que evidentemente elevó el PIB de un país que años antes de él, en el 2006, las cosas no le iban bien, un país sin salida al mar también, pero que Evo Morales, un gobernante nativo, indígena, como se le llama también, logró equilibrar y mucho esta situación de pobreza dentro de Bolivia. Es decir, logró aminorar la pobreza, no eliminarla, pero sí abonar en favor de quienes menos tienen, lograr un mejor PIB también en propio Bolivia. Hace un par de semanas, en alguna publicación, no la recuerdo en este momento, se hablaba precisamente que antes de las elecciones por qué y cómo podía continuar Evo Morales, y la muestra era que quizá era uno de los mejores manejos de economía en América en las últimas 2 décadas en algún país, y Evo Morales tenía la situación bastante clara al respecto, es decir, le había ido bien. ¿Dónde se equivocó Evo Morales? ¿En dónde se equivocó Evo Morales? Pues en el referéndum, donde la población le dijo ya no, y él se aferró a continuar, pues en todo caso a lo mejor pensando que quien llegara no iba a darle continuidad a un proyecto, sobre todo que favorece más a los que menos tienen y no a los que más tienen generalmente, y son las economías como en este país, en donde pues la mayoría
no vive con la calidad y el bienestar a un país tan rico como es México, la República Mexicana. Quizá ahí es donde se equivocó Evo. Pudo haberse hecho a un lado y no ir por una elección más. Se tardó en reaccionar. Dijo que se harían nuevas elecciones, pero bueno, ya estaba armado el golpe de Estado contra él y lamentablemente sale de su gobierno renunciando porque dice: no quiero violencia, no quiero que maten más gente. Su casa casi fue pues si no destruida, asaltada, la casa de su familia también. Es decir, un escenario muy lamentable de lo acontecido en Bolivia. Hoy Bolivia no tiene presidente. Veremos en las siguientes horas qué es lo que transcurre, pero no me parece que haya sido la mejor salida. La OEA, su papel no era entrar y satanizar una elección, sino en todo caso, ¿cómo se llama? Organización de los Estados Americanos, no desorganización para generar lo que sucedió. Gravísimo error, y el hecho de que México argumente o diga que pretendería salir quizá de la OEA, creo que varios países de América deberían de abandonar la OEA, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, porque también es como, no un ala, le voy a decir, no es un ala, es una pequeña pluma también que los norteamericanos mantienen. Si uno lee lo que sucede en la Organización de Estados Americanos, hay una gran influencia tal cual de los propios norteamericanos, porque pues ¿de dónde para mantener una estructura como la que tienen? Así que le recomendaría también que, en vista de la parcialidad con que de repente en nuestro país se mueven las cosas, sobre todo a nivel de información, y los medios de una gran influencia de derecha, de ultraderecha en el propio país, radicalmente capitalistas, si me permite le sugiero ahí en Google va a encontrar rápidamente Telesur. Telesur es una muy buena opción de información para nivelar entre lo que se dice, en lo que dice CNN o lo que dice Fox o lo que se dice en muchos programas, como se lo digo aquí en nuestro país. Me parece que Telesur es una gran opción de cómo se pondera también la información y saca de muchas dudas y de estados radicales para quienes se alegran de un golpe de Estado, de los cuales no pocos estarían encantados en este momento de que hubiese quizá esa tendencia en México, cosa que yo creo que difícilmente se podría dar. Como lo dije la semana pasada, no creo que en este país pase eso en lo absoluto. Son las 13:08. Por cierto, hoy es luna llena, hoy y mañana es luna llena. Échele un ojo a este fenómeno que tiene que ver con el 11-11 por ahí en Pijama Surf. Ya apareció algo muy interesante que además vale la pena, diría yo, ponderar, evaluar en todo caso. Vamos con Veneranda Mendoza para que nos platique algo de la información también del día de hoy y que, bueno, parece de risa, pero sí sucede. Platícanos, Veneranda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes al auditorio. El gobierno del Estado de México advirtió que los propietarios de vehículos con matrícula 2013 y anterior que no hayan reemplacado este año serán registrados en el Buró de Crédito como deudores y no podrán verificar ni circular en territorio estatal. Por esta razón, la Secretaría de Finanzas convocó a los contribuyentes a realizar el canje de sus placas vehiculares a más tardar en diciembre de este año, pues no habrá prórroga alguna. La medida aplica para los propietarios de vehículos cuyas matrículas fueron expedidas en 2013 o años anteriores. Las matrículas 2014 en adelante deberán cambiarse a partir del año 2020 y las expedidas desde 2015 deberán ser renovadas cada 5 años. Es decir, de cualquier manera, el próximo año las matrículas 2015 deberán renovar sus placas. Además, aquellos contribuyentes con adeudos de 2018 y años anteriores gozan de la condonación de estos al cubrir los importes correspondientes a 2019, por lo que la autoridad mexiquense reiteró la invitación para ponerse al corriente antes de que finalice el año. La dependencia precisó que aquellos vehículos que estén obligados a reemplacar y no lo hagan este año, no podrán realizar la verificación vehicular correspondiente ni circular en territorio estatal. Adicionalmente, la información de aquellos propietarios de vehículos que tengan adeudos será registrada en el Buró de Crédito.
La Secretaría de Finanzas aseguró que el programa de reemplacamiento 2019 ha resultado exitoso, pues contó con la participación y el interés de la sociedad mexiquense. Con esta medida, afirmó, se fortalece la seguridad pública y da certeza jurídica y fiscal al patrimonio de los mexiquenses. La renovación de placas implica, de acuerdo con la legislación que para este año, 751 pesos para los propietarios de autos particulares, 1,568 para vehículos de carga o de uso comercial, 559 pesos para motocicletas y 2,684 pesos para autos antiguos. En noviembre y diciembre, el subsidio en reemplacamiento para automovilistas cumplidos es del orden de 50%. En total, el gobierno estatal prevé recaudar 2,000 millones de pesos por el cambio de placas este año. Debido a que el Grupo Parlamentario de Morena avaló como parte del paquete fiscal 2019 el programa de reemplacamiento, en septiembre pasado 19 de sus diputados locales fueron notificados por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sobre la promoción de una queja en su contra, al considerar que la decisión se traduce en una nueva carga tributaria y afecta la imagen del partido comprometido con el electorado en no crear impuestos. En mayo de 2019, con argumentos similares, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inhabilitó de sus derechos partidarios por periodos de 6 y 12 meses a 32 de los 36 diputados mexiquenses por avalar el incremento de 17% al refrendo vehicular para 2019. No obstante, en el mes de junio, el Tribunal Electoral del Estado de México revocó aquella decisión al considerar que el voto de los morenistas forma parte de sus funciones legislativas y en este entendido gozan de la inviolabilidad parlamentaria que les garantiza el artículo 42 constitucional, de tal manera que no pueden ser reconsiderados por ellas. Y bueno, en sentido similar, de ser sancionados una vez más por esta Comisión de Honestidad y Justicia, podría pronunciarse el Tribunal Electoral Estatal sobre el reemplacamiento. Es decir, si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de cualquier manera sanciona a los diputados locales que avalaron el reemplacamiento, posiblemente el Tribunal Electoral Estatal decida que no procede aquella sanción. Pues ahora en este tema, Luis, el gobierno del Estado advierte que se irán a buró de crédito quienes no paguen reemplacamiento. Bueno, lo cual personalmente me parece un acto de ridiculez extrema y que además la propia legislatura vaya a permitir esto. No traigo en este momento todos los elementos para poderlo platicar, no debatir, sino platicarlo, de qué le da razón de ser y existencia al propio buró de crédito. Uh-huh. Y qué tipo de escenario es el que realmente te puede llevar a que entres al buró de crédito. Creo que la mayoría de la gente tenemos la referencia de que tiene mucho más que ver con el hecho de que no seas responsable, sobre todo ante la banca y la banca privada, o cuando dejas de pagar una casa y entras al propio buró de crédito. Pero por el tema de las llantas, que me quedé pensando al rato, si no traes las llantas de alguna marca te van a mandar al buró de crédito. Es decir, el represivo y terrorista fiscal, que es el gobierno del Estado de México a través de finanzas y de sus relaciones con el SAT y todo esto que se han inventado para favorecerse, en lugar de estimular, creen que con el hecho de que cobren 751 pesos, pues con eso les parece a ellos que es una mínima cantidad, cuando se van a meter 2,000 millones de pesos en un estado que si de algo está calificado es de nada transparente. Vamos, en finanzas entra el dinero y quién sabe a dónde va. Nadie sabe exactamente a dónde va, porque si le preguntas al hoy secretario de Finanzas, te va a salir con que subió, con que bajó, y que para arriba y que para abajo, y que el subprograma, y no te va a decir centavo por centavo dónde se fue el dinero del reemplacamiento. Por lo menos esa es la memoria que tengo respecto de este tema. Pero ya irte al caso, Veneranda, de que te tienes que ir al buró de crédito por que no reemplacaste a tiempo, y esto qué implica, es decir, que si tú pides una tarjeta de crédito no reemplacaste y entonces no te la dan, o que si tienes
una necesidad de sacar unos muebles en una tienda como las que te ofrecen ese servicio, oiga, venga y compra, Electra voy a decir, ¿no? Que la gente compra mucho ahí, pues por las facilidades, vamos, ahí se trata de soluciones inmediatas, se te tronó el refri o no tienes refri y te cuesta 6,000 pesos y te piden, ¿no? Te piden, ¿qué? 300 pesos de enganche y venga a pagar 40 pesos a la semana a 5 años, dices, pues está bien, ya tengo el refri y ahí les voy pagando, bueno, maravilloso. Y si tienes tu carrito antes del 2013 y no pagaste el reemplacamiento, te vas al buró de crédito y te bloquean esa posibilidad también. Bueno, primero sí coincido contigo, hasta donde tenemos entendido, el buró de crédito solamente cuando se trata de adeudos con la banca, ¿no? Cuando, y como bien lo comentas, no cumpliste en tiempo y forma con el pago de tus tarjetas de crédito. No sé qué relación pueda tener con los gobiernos, si exista esta posibilidad de hacerlo vinculatorio. Y lo otro es que pensaba, imagínate que los municipios en su momento hubieran mandado al secretario de Finanzas a buró de crédito porque no les pagaban el CEFOM. Me parece que lo hubieran mandado a su tendría casa. que ser congruente, ¿no? Claro. ¿Por qué no haces vinculante que la irresponsabilidad de un secretario de Finanzas por el manejo tendencioso y manipulador del recurso público lo hace vinculante no solamente a que lo corras, sino una investigación, y si no es transparente que se vaya a la cárcel también, ¿no crees? Que no es lo mismo de ver 751 pesos del reemplacamiento a 4,000 millones de pesos del CEFOM, ¿no? No, bueno. Oye, ¿y eso salió directamente del qué? Sí, ¿De fue Finanzas? un comunicado de Gobierno del Estado, específicamente vía la Secretaría de Finanzas. Bueno, me parece totalmente ridículo y estúpido que hayan recurrido a eso. Habría que preguntar ya, ahí sí, Veneranda, me parece que hay un trabajo que hacer al propio Maurilio Hernández o a la Junta de Coordinación Política si le van a permitir esto al gobierno del Estado de Crédito. Esto ni siquiera ha sido consultado a los legisladores, que son los que nos representan. Es una medida parcial de un secretario caprichoso que dice, pues ahí les va y también se hace lo que yo digo. ¿Son así las reglas? Sí, mira, no he tenido oportunidad porque esto ha sido como muy en lo inmediato, de checar, por ejemplo, las reglas de operación. Pero hasta donde me quedé, las reglas de operación del emplacamiento no establecían esta posibilidad. Y recordemos que jurídicamente las autoridades solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite. Entonces, si no hay ninguna disposición que les faculte para llevar a los automovilistas incumplidos al buró de crédito, pues me parece que están sobrepasando sus facultades. Estaría totalmente con lo que tú me dices. A ver, mira, hay quienes están participando. Dice Rocío Alvarado, saludos Rocío. Dice, el buró de crédito que tiene que ver con el tema vehicular, ya no saben cómo conseguir jodiendo a la ciudadanía. Qué poca, estoy totalmente de acuerdo, Rocío. Marco legal del buró de crédito. A ver, Veneranda. El buró de crédito es una sociedad de información crediticia que realiza operaciones consistentes en la recopilación, manejo y entrega de información relativa al historial crediticio. A ver, no es un crédito, al historial crediticio de personas y empresas que están manejadas con entidades financieras. Así es. Empresas no es una deuda, comerciales, no es un crédito. O SOFOMES. No tiene nada que ver con lo que está haciendo este señor Jarque, que realiza operaciones consistentes en la recuperación, manejo y entrega de información relativa al historial crediticio. A ver, ¿el reemplacamiento es un crédito? En absoluto. Es un derecho, dicen los diputados, ¿no? Es un impuesto, un gravamen. Ley para regular a las sociedades de información crediticia y reglas generales a las que deberán sujetarse las operaciones y actividades de las sociedades de información crediticia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Conducef y Profeco, regulan y revisan nuestro cumplimiento a la ley. A ver si buscamos a la gente de Profeco, a la gente de Conducef, para que nos digan qué opinan de esto. Para conocer a detalle el contenido de la ley para regular a las sociedades de información crediticia, así como las reglas generales a las que deberán sujetarse las operaciones y actividades de las sociedades de información crediticia, te proporcionamos el acceso a cada una. Hay una ley para regular sociedades de información crediticia.
reglas generales. Yo creo que simplemente con irnos, bueno, creo que las dos sería muy importante leerlas, veneranda. Ley para regular sociedades de información crediticia y reglas generales del Banco de México. No dice, yo no creo que va a decir ahí entre paréntesis, a capricho del secretario de Finanzas en turno del Estado que se le dé la gana, ¿verdad? Sí, me parece que no tiene ninguna relación. Tal vez fue una manera de presionar, un mecanismo de presión para que se cumpla con esta... No, bueno, que se vaya a presionar a su familia, pues ahí sí tiene derecho, pero tiene un puesto público para aplicar la ley, no caprichos. Sí, bueno, fue... Y si lo dijera también la ley, veneranda, ¿no? y si lo dijera la ley, aunque sea una ley, es una verdadera estupidez. O sea, ¿cómo vas a vincular el que no pagues tus placas, bien lo dices, de 751 pesos, para que por esa cantidad te manden al buró de crédito? Te mandan al buró de crédito si no pagas el teléfono tampoco. Te mandan al buró de crédito si no pagas la cablera, ¿no? Con la que ves la televisión. Lo que yo no sé si te mandan al buró de crédito si dejas de pagar Netflix, pues nada más te lo suspenden. Ahora, la diferencia está en el hecho de que si no reemplacaste de acuerdo a las reglas que impusieron de manera torpe en la legislatura y le hicieron el juego al gobierno de Del Mazo, los legisladores, bueno, está bien que no puedas circular si no traes las placas como debe de ser y no traes la verificación, eso está bien. Pero en ese caso se tendría que ser parejo también, por ejemplo, claro, con el transporte público, ¿no? Sí, transporte público y patrullas. Uh-huh. Las patrullas en los municipios, no, la mayoría no traen placas, ni traen verificación tampoco, ni pagan tenencia tampoco. Tendrían que pagarla, tendrían que verificar, tendrían que traer placas como debe de ser. Pues me parece que por lo menos traer las placas, veneranda. Sí, también se antoja una medida parcial, digamos. Pues a mí me parece que de entrada solamente ojalá te encontraras el día de hoy a Maurilio Hernández o quienes representan a la Junta de Coordinación Política, alguno de los partidos políticos, y nos den su opinión a este acto caprichoso y de soberbia de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Claro que sí, vamos a ver qué opinan, pero de entrada, pues bien lo hemos señalado, ¿no? Que parecería que no tiene ninguna relación lo uno con lo otro. No, fíjate, dice título primero, la ley, y se dio en la época de Vicente Fox, ley para regular las sociedades de información crediticia, y son 49 páginas, capítulo único, disposiciones generales, pues cuestión de echarle un ojo rapidísimo, de las sociedades de información crediticia, el capítulo 1, a ver, ¿para quién es esta ley? Pues el capítulo 1 tiene... No, bueno, hay que leerla tal cual con calma. Prometo, después de este espacio, echarme un clavado para encontrar el fundamento, veneranda, tener mayor fundamento para esto. Igual intentaré checar las reglas de operación de este programa. Sí. Para tratar de encontrar el sustento. Sí. Quienes pueden aplicar, o más bien los que regulan, son Conducef y, como ya lo dije, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Y según esto también, y Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Bueno, si este servidor público, Jarque, se tomó atribuciones que no le corresponden y ha expresado esto y lo ha enviado públicamente el boletín y no está expresado aquí, pues lo único que se merece es que se vaya a su casa por un acto de soberbia y de manipular intereses o tomar decisiones que no le corresponden. Es un secretario que no fue electo y nada más. Sí, aunque no creo que no se conozca, bueno, que no haya pasado esta decisión. Bueno, si estamos equivocados, bueno,
si estamos equivocados de acuerdo a una ley que para mí sería profundamente ridícula. Ahora por cualquier cosa te van a meter al buró de crédito, y lo de las placas, reitero, me parece una actitud extrema y torpe también, además. No sé si quieres agregar algo. No, pues es todo y vamos a tratar de entrar al fondo de este anuncio. Muy bien, pues estamos pendientes. Gracias, Veneranda, buenas tardes y buen provecho. Igualmente, excelente tarde. Gracias, son las 13:25. Gracias a Raúl Ortiz Escalona. Raúl, ¿qué opinas de esto? A ver si puedes expresar algo, decirnos algo como buen abogado que eres. Querer hacer vinculante el hecho de que si no pagas el reemplacamiento te metan al buró de crédito. Gracias a Angie Telles, que también está presente en la plataforma de Comunicadores MX, y a todos aquellos que amablemente comparten este espacio y están con nosotros desde que arrancamos en febrero de este año, ¿verdad? Bueno, vamos con un corte, si me permiten, y de regreso vamos a platicar con Luis Zamora Calzada. Él es secretario general del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México, que se conoce como el SUMAEM. La Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus municipios de la 60 legislatura local realizó una diligencia de inspección ocular como parte del procedimiento para aclarar y dar solución al diferendo limítrofe entre los municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli. El diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez, presidente de este órgano legislativo, señaló que mediante el acuerdo del 16 de octubre de 2019 fueron notificados sobre la realización de esta inspección Mario Ariel Juárez Rodríguez y Sandra Hernández Arellano, alcalde y síndica municipal de Cuautitlán, y Ricardo Núñez Ayala y María Alejandra Miranda Recendis, alcalde y síndica de Cuautitlán Izcalli, respectivamente, a fin de asentar los límites y para que se aclare y corrija las trayectorias de las líneas limítrofes entre los municipios antes mencionados. Los legisladores realizaron un recorrido por los dos polígonos en pugna. En el primero de ellos se tomaron medidas de 14 vértices y en el segundo fueron 12, los cuales ya fueron referidos, georreferenciados y asentados en un acta de inspección ocular, la cual fue leída y signada tanto por los legisladores como por las autoridades municipales. Amigos de las redes sociales, les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán para invitarlos a ver el programa La Hora del Notario el próximo miércoles 13 de noviembre después de las 11 de la mañana por mis redes sociales. En esta semana hablaremos acerca de la innovación en procesos jurídicos y administrativos municipales. Estará en el estudio el licenciado Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquiluca en Estado de México. Acompáñenme, lo espero. Las 13 horas ya con 28 minutos, dice Rocío Alvarado, hace meses me robaron mi placa, fui al ayuntamiento de Metepec y solo por obtener el acta de hechos pagué 90 pesos. Yo pensé que era un trámite gratuito. El día que tuve mi cita para sacar mis nuevas placas tuve que pagar 140 pesos por la placa perdida, que no era ya suficiente con el pago del acta de hechos. Ya no saben cómo sacar dinero. Pues sí, ante su ineficiencia para realmente hacer que todo mundo en este país pague los impuestos, poco o mucho, eso sí, casi 1 billón o poco más de 1 billón de pesos, 1 millón de millones a los bancos, a los amigos del peñismo, a los amigos del calderonismo, y con los demás van con todo. Luis Zamora Calzada, bienvenido a este espacio, un placer recibirte. Pantoja, ¿cómo estás? Muchas gracias por la SUMAEM, invitación. ¿cuántos años tiene ya el SUMAEM? 12 años de haber iniciado una lucha legal y legítima
en donde ahorita que salen los comentarios de que la autoridad constantemente viola la ley. Sí. Eso es cierto. Yo le recuerdo a nuestros amables seguidores en este momento de que ha sido una experiencia en donde los amparos tramitados ante jueces federales, ante magistrados, es lo que ha permitido que hoy exista el SUMAEM en términos de ley, que se cuenta con una toma de nota, y me parece que la parte que sigue es la de lograr que le entreguen al sindicato las prestaciones que la propia ley contempla, y me parece que el señor secretario de Finanzas, pues a pesar de que está en su ley, no lo cumple simplemente. Nosotros estamos incluso en juicios laborales en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, que me sobra de verdad elementos para decirte que tampoco cumplen con su propia ley. El solo hecho, por ejemplo, de retardar un expediente que iniciamos en 2016 hasta el mes que acaba de terminar, logramos cerrar este expediente, y eso es para muestra, dicen, basta un botón. Esa es una muestra de cómo han hecho actuaciones contrarias a derecho. Entre los abogados dicen que esto se llaman chicanadas, que no debiera de ocurrir en una instancia supuestamente impartidora de justicia laboral. Y hay tantas cosas, tantos agravios que hemos recibido por parte de la autoridad. Nace porque el sindicalismo del Estado de México, en el caso concreto del profesorado estatal, tiene la gran necesidad de volver a la constitución política de nuestro país, al 123 constitucional. No voy a hablar de las irregularidades. Hablamos del sindicato mexicano. Del sindicato mexicano. ¿Sindicato de maestros? No, del sindicato unificado. Al servicio del Estado de México. Sí, el CEMSEM. El CEMSEM me parece que abandonó. Descontento hacia el CEMSEM. Por eso nacen. No, me parece que tanto como un descontento no, sino que una violación permanente a la ley. Porque no solo es el enojo, sino es la razón jurídica la que nos permitió empezar con la construcción del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México, SUMAEM, pero siempre apegado a derecho. Tú conoces parte de la historia, de cómo los fundadores pues fueron despedidos, después reinstalados gracias a los juicios laborales, en donde le dimos toda la vuelta al agravio cometido por la Secretaría de Educación en su momento, o acatando las indicaciones de ese entonces del secretario general de Gobierno. Creo que ha sido realmente formadora el propio ejercicio de defensa que hemos estado logrando construir en estos 12 años y meses, porque cumplimos 12 años el 15 de junio de 2019. Y en esa lógica, ¿qué te puedo comentar? Había apoyos silenciosos entre el profesorado con mucho miedo, que se han ido venciendo poco a poco. ¿Con mucho miedo de qué? De afiliarse con nosotros, de incorporarse con nosotros, por la amenaza de directores escolares, de supervisores, de toda la estructura educativa. Tú afíliate con la gente del SUMAEM y te vamos a quitar tu plaza. Y no vas a tener derechos ya con el ICEMIM, ya no vas a tener servicio médico, ya no te van a pagar colaterales, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Apoyados de una estructura educativa que, lamento decirlo, con mucho desconocimiento de información legal en materia sindical, claro. Y que he de decirle a quienes nos están haciendo favor de prestarnos su atención en este momento, que nada de eso es cierto, son falsedades, son argumentos sin fundamentación, con el solo propósito de espantar a la gente. ¿Quién no estuviera en ese sindicato parcial? Créeme que la lógica que han estado siguiendo hasta este momento ha sido muy grave, porque desde que nace la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que fue en 1998, establecen que es la autoridad quien le debe de informar al CEMSEM cuántos afiliados tiene, qué movimientos tiene, etcétera. Y en las condiciones generales de trabajo, Luis, quiero compartirte que el artículo 46 establece que el maestro que reciba un nombramiento en cualquiera de las plazas por tiempo indeterminado, automáticamente es afiliado del CEMSEM.
Eso es totalmente inconstitucional. Y eso es lo que nos está tocando combatir, que también... si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Pues sí, créeme que es lo que ocurre, o si no estás con nosotros, simplemente no te damos tu nombramiento y no tienes plaza, independientemente de que tengas un buen perfil de Y maestro. generalmente con el apoyo irrestricto al propio partido en el gobierno. Claro, Al PRI, pues. sí, por supuesto, y la autoridad que opera esto es la Secretaría de Educación y la Secretaría de Finanzas. La Secretaría de Educación, al otorgar el nombramiento, automáticamente pasan la información de que el personaje Carlos, etcétera, etcétera, ya le dieron su nombramiento de profesor titulado. Entonces, automáticamente ya está afiliado al CEMSEM y, por tanto, le hacen el descuento. Porque el artículo 46 de las Condiciones Generales de Trabajo dice eso: si tienes nombramiento por tiempo indeterminado, eres ya del sindicato. Y el 47 dice, como ya eres del sindicato, ya operan tus descuentos por cuota sindical, sin que el trabajador haya autorizado o firmado, Luis. Esto es ¿Te sindicalizan en automático? Claro, mi querido señor, esto es increíble. Pero lo que me da una diversidad de sensaciones, de sentimientos encontrados, es que el profesor, que es un profesionista, que diariamente tiene en su responsabilidad a muchos alumnos en formación, desde preescolar, primaria y todos los niveles educativos, no haga absolutamente nada. No tenga incluso pues simplemente por ética profesional. A ver, ¿por qué me están descontando de mi salario una cantidad que yo no he autorizado? Pues es que dicen que así es y ya se conforman. Exactamente. Pero me parece que el sector magisterial, los profesores no leen desgraciadamente, leyes, reglamentos, desgraciadamente, derechos. y a lo mejor la necesidad de garantizarse a una plaza permiten que los humillen de esa manera, que pasen sobre sus propias libertades, y esto tiene que cambiar. Yo te diré Esta que fue la línea que desde el centro manejó el Bester Gordillo también. Bueno, tenemos que distinguir que la situación del Sindicato Federal corresponde a otro apartado, a otra ley, que es a la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, la pero normativa con una gran del influencia DB. sobre lo de aquí. Ah, claro, porque esa ley casi se replica aquí, nada más que a nivel local. Sí. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. El Bester Gordillo, consentidísima de Arturo Montiel. Claro, y lo que te comento, bueno, es que la ley de aquí lo aprobó la legislatura, sí, claro. Fue la 63 en 1998, pero plasmando eso, ellos jamás imaginaron que algún equipo de maestros tuviera la osadía de formar otro sindicato. Nos costó mucho trabajo lograr el registro y la toma de nota. Eso, pues la historia ya lo registra, incluso tenemos un libro por ahí que estamos divulgando, que es Revolución sin armas de fuego, en donde damos a conocerle a los profesores este procedimiento. ¿Los profesores saben lo que es la toma de nota? Desgraciadamente hay un buen sector que no lo conoce. Nosotros colocamos en el escenario magisterial ese término de toma de nota, de registro sindical, a partir de que empezamos a divulgar esta información. Y en ese sentido, hoy más que nunca tenemos la obligación, lo tenemos así, lo tomamos en ese sentido, porque vemos que hay vacíos legales en el profesorado y queremos dar un acompañamiento en asuntos de legalidad a los profesores, sí, para que estén enterados al menos de cuáles son sus derechos. Para mí ha sido de verdad muy triste en diferentes reuniones, encuentros con maestros, que al preguntar, oye, ¿cuáles son tus derechos? Y la gente no los conoce. No lo sabe. Y si no conocen cuáles son sus derechos, mucho menos conocen cuál es la legislación que rige y que defiende esos derechos. Hay un punto que hemos colocado en el escenario desde hace bastante tiempo, de que el maestro tiene que reconocerse como un trabajador, porque no se reconoce como tal. Piensa que es representante del Estado en las escuelas, ante los alumnos y ante
los padres de familia, pero le hace falta entender que es un trabajador con derechos garantizados en la ley y que al estar en la ley sus derechos, también hay mecanismos para obligar a la autoridad a que los cumpla. ¿Y cómo informarlos ahora de eso? Necesitamos un espacio, necesitamos ser Boletinarles constantes. en la nómina, que no, porque eso viene Me parece que es manipulado. Me parece que es más viable un espacio como el que tú tienes, Comunicadores MX, me está llegando a bastante gente y podemos ir interesando a los maestros a que suman a su conciencia. referente. Primero, sumar la información a su propio referente. Nosotros en estos espacios estaremos, por supuesto, enlistando una serie de agravios y decir cómo se resuelve en términos de legalidad y decirle al maestro que no está solo, que existimos el Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México para caminar de manera conjunta en esta defensa por sus derechos en la lucha contra los agravios. Luis, yo creo que, no sé si me permitas comentar que lo que hemos ya compartido con varios compañeros, de que nos incorporamos a Comunicadores MX en un espacio, no sé todavía, parece que los martes, pero el horario, no sé si esté en lo correcto, por favor tú corrígeme. Sí, ahorita si le es decimos de a Alejandra que nos diga, el martes a las 5 de la tarde, ¿se puede? Aquí ya estamos llegando al acuerdo del horario, ya que nos indiquen. Ya casi llegamos. Déjame leer esta parte. Dice Sergio Demetrio Chimal, no a la sindicación única, libertad sindical. Dice Antonio Monroy, que participa en esta plataforma también todos los miércoles. Antonio Monroy dice, con las reformas a la Ley Federal de Trabajo ya todo cambia. La libre sindicalización ya es un hecho, inclusive uno puede tomar la decisión de no afiliarse a ningún sindicato. Claro. Y no por eso te suprimen tus prestaciones de ley. Bueno, pero Angie Telles, gracias. Enrique García, gracias. Luz del Alba, muchas gracias por estar también pendiente de este espacio. Rosa María Pérez Zaragoza, se suma en un sindicato que defiende al maestro desde la ley. Sergio Demetrio, sin embargo, en el Estado de México persiste la sindicación única, específicamente en el gremio magisterial al servicio del Estado de México. Dice otra vez Antonio Monroy, lo que pasa es que los líderes sindicales son a los que menos les interesa que los trabajadores conozcan sus condiciones generales de trabajo, así los tienen como dopados. Bueno, es delicadísimo el tema. Es delicadísimo el hecho de que el simple hecho de que te den de alta sea vinculante a que pasa a un sindicato. Es increíble la Ahora violación. ya es inconstitucional. Por supuesto que sí, pero déjame compartirle a nuestro amigo Toño Monroy, Sí, de que el hecho de que haya existido ya una reforma en la Ley Federal del Trabajo, sí, parece ser que aquí en el Estado de México las autoridades se lo pasan por... no, parece que no lo han leído o no lo han entendido. No, sí lo han leído, lo han entendido, pero mientras puedan violentar... Bueno, y nadie les haga a nada. lo mejor lo han entendido, pero no lo han leído, pero no lo han entendido, porque debiera de haber una modificación inmediata a la ley del trabajo local y por supuesto a las condiciones generales. Pues eso les Si toca no, a los legisladores entonces. Hoy Morena tiene un compromiso tremendo de hacer las cosas diferente. pues ya les estás dejando una tarea en este momento. Pues Luis Pantoja, pues yo lo ratifico. La bancada que hoy es mayoría en la Cámara local tienen que ver este tipo de asuntos porque ellos entonces serían cómplices también de esta sindicación es automática urgente que la Junta de Coordinación prevalece. Política te reciba. Pues ojalá lo hagan porque incluso hemos metido ya iniciativas Pues si no es que de quieran, ley. es obligación de ellos también. Mira, es que déjame compartirte otro episodio que hemos ido generando en estos años de trabajo intenso, de lucha social. No nos vayan a llamar presumidos, pero te comparto que somos coautores de la Ley de Educación del Estado de México, porque no había ley. No sé si tú te acuerdas que la ley que existía lo abrogó Arturo Montiel Sí. y todo lo metieron al libro tercero Del del Código. Código Administrativo. Sí, yo me acuerdo de haber en el 95 tenido un gran debate con diputados, con el propio Efrén Rojas respecto Dávila. de la ley federal y de lo que se pretendía aquí, de la iniciativa que tenía el PRD, y que nos dimos unos agarrones maravillosos en el noticiario. Además. Y nosotros metimos una iniciativa de ley de educación en 2009.
Te comparto que cuando metimos esta iniciativa, los diputados de ese entonces dijeron, perdón lo que voy a decir, pero es la realidad y así lo dijeron. Sí, lo que es. Dijeron, son pinches maestritos, hombre, ¿qué van a saber de leyes? ¿Qué van a saber de esto, de aquello? Yo me acuerdo mucho porque en uno de los artículos nosotros ya proponíamos la obligatoriedad de la educación superior en el Estado de México. No, pues que saben ellos de la ley de ingresos, de egresos, esto va a necesitar mucho gasto. En ese año, en el 2009, nosotros lo ingresamos el 14 de mayo de ese año en homenaje al Día del Maestro. Queríamos decirle al Estado que los maestros somos gente pensante, somos gente que tenemos una visión del Estado que guarda la educación en el Estado de México, por supuesto, de esta situación de irregularidades en materia sindical. Pues resulta que cuando metemos esto nos menospreciaron, nos dijeron que pues, los profesores no valíamos nada. Y sobre la propuesta de la obligatoriedad, todos se pusieron de acuerdo para grillarnos. A fines de ese año a nivel federal, en la Cámara, en el Congreso de la Unión, se aprobó la obligatoriedad de la educación media superior. Después busqué a los diputados grillos, no se dejaron ver, te comparto eso. No, claro que no. Pero en la iniciativa que metimos, un porcentaje de 30 artículos que nosotros proponíamos en esa iniciativa quedaron en lo que ya fue la Ley de Educación, que se aprobó en marzo de 2010. Entonces, quiero decir que los maestros podemos participar incluso en la legislación educativa. Y concatenado a lo que tú decías, necesitamos acabar con la sindicación automática en el Estado de México. Hemos presentado ya iniciativas de ley al respecto, hemos presentado iniciativas de ley, por ejemplo, para la derogación del artículo 93 bis de la Ley del Trabajo. Pero si ya es inconstitucional. Sí. Porque está en la ley federal. Pero el gran problema es que si la Cámara no quita estos artículos, no deroga aquí, que contravienen a la propia Constitución, estarán vigentes. A ver, Luis, pero aquí dice, en la ley estatal dice tal cual, que quien pasa a ser maestro automáticamente tiene que ser sindicalizado en el sindicato de maestros al servicio del Estado de México. ¿Así dice? Así dice el artículo 47 de las Condiciones Generales de Trabajo que aprobó el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. No, bueno. O sea, por Dios, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Y todos con una playera del PRI? Pues sí, seguramente se las regala, pero sí. Bueno, pero el gran problema en sí es la imagen del maestro. El valor del maestro. No, el problema es la parcialidad sociedad. con que han manipulado la ley. Sí, y por supuesto el hecho de descontar las cuotas. Hoy nosotros con registro, toma de nota, etcétera, la Secretaría de Finanzas se niega a entregarnos las cuotas que nos corresponden por derecho. A ver, ¿y cuántos están con su MAEM? Pues hoy somos 2.800 profesores. 2.800 que, de acuerdo a nuestros estatutos, aceptaron aportar en promedio 30 pesos al mes. Esto desde 2007. La evolución, claro, de la propia afiliación nuestra, acuérdate que empezamos con 28 profesores y hemos ido creciendo y seguimos creciendo. Y aparte les descuentan. Claro, y todo se lo entregan a su sindicato, al CEMSEM. O sea, eso es realmente una violación legal que nos obligaron a irnos a la demanda laboral que se tramita en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Ya mandaron, por fortuna para este movimiento sindical, ese expediente a dictamen para que ya saquen la sentencia o laudo en materia laboral. Lo que estamos esperando es que salga en contra. A ver, pero ¿no te has reunido tú con él o la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados actual? He estado con el diputado Benigno, por supuesto que sí. En un primer momento para compartirle que era necesario que se derogara el artículo 93 bis, que es la que dice que si el maestro no aceptaba las condiciones de la ley de carrera magisterial, lo corrían de su trabajo. De ahí hemos intentado platicar con él en torno a estos asuntos. ¿Y? Sin embargo, no ha habido la oportunidad realmente de sentarnos. Con su propia agenda, me parece que este asunto quizá lo vean un asunto menor. Sin embargo, implica de verdad la situación de restablecer el Estado de Derecho en nuestra entidad, que no se respeta.
Ese es el gran problema. Y pues nos corresponde a nosotros Lo que no luchar. se respeta es lo más normal en el Estado de Bueno, México. se viola, se viola flagrantemente en contra del ciudadano. Nosotros hemos sufrido en serio las violaciones a la ley de manera permanente. El solo hecho, por ejemplo, cuando fundamos el sindicato, ellos, ¿por qué tenían que correr a la gente que fundamos, que firmamos las actas? De un día a otro, hombre, órale. ¿Los dieron de quítenlos. baja? Sí, y mandaron a diferentes gentes del otro sindicato a ocupar los espacios que tenían esos compañeros y apanicarlos, perseguirlos. Recuerdo un compañero que lo metieron a la cárcel por un homónimo. Lo importante era espantar, apanicar al profesorado, que nadie se atreviera a respaldar el movimiento de un nuevo sindicato. Bueno, para lograr el registro y la toma de nota tuvimos que conseguirlo a través de amparos en revisión que se tramitaron en diferentes colegiados federales, hasta que les ordenaron que sacaran y que nos entregaran el registro. Nos entregaron el registro en 2010, pero no nos quisieron dar la lista de quienes representábamos al sindicato, que también tuvimos que lograrlo por amparos. Y hasta 2012 nos dieron un amparo en donde le ordenaron al Estado ya darnos esa toma de nota, que es la lista de todos los representantes. Sí. Y dices tú, ¿y el Estado de Derecho? ¿Y la ley? ¿Dónde está? ¿A qué estamos jugando? Es una historia que ponemos a disposición de todo el auditorio. Me parece que esto significa, de verdad, caminos legales que el ciudadano tiene que conocer, no solo en el caso de fundar un sindicato, sino de defendernos de los diferentes agravios. Sí, de los derechos que se tienen. Necesitamos, en esta sociedad actual, incorporar la cultura de la legalidad. Y por eso pues yo de antemano siento pues primero una gran suerte de que nos permitan participar en la plataforma de Comunicadores MX y organizar una agenda del programa que sea de interés público y por supuesto de interés del magisterio. Pero bueno, no sé si ya nos hayan comentado sobre algún horario. Nosotros pues hemos visto. Es que estoy viendo, Raúl Mejía Hernández manda saludos, Carla Naomi Capelo Mancilla, también Carla Naomi, un fuerte abrazo, también muchas gracias por estar pendiente. José Luis Ornelas, también muchísimas gracias por estar en la plataforma de Comunicadores MX. Pues a mí me parece que hace falta una sacudida respecto de que los maestros se den cuenta de sus derechos y de que o están con un sindicato o están con otro, o si no quieren, no están y se acabó. Sí, porque eso dice la jurisprudencia que aprobó la Suprema Corte en 1999, mayo del 99, que establece esas tres premisas. El trabajador que ya está afiliado tiene el derecho de fundar otro sindicato. Otro sindicato. La premisa segunda, que es un punto negativo, que si es su deseo no pertenecer a ningún sindicato, lo puede hacer. Sí. Y la tercera, que todos los sindicatos oficiales quieren ocultar, es que si el trabajador quiere desafiliarse del sindicato al que lo metieron, lo puede hacer y se puede afiliar al que quiera. Eso no está, esa información no está permitida aquí en el Estado de México. ¿Por qué? Porque imagínate. ¿Si no te mandan golpear o qué? No. Más o pues, menos. No, pues el ejemplo que te estoy ya comentando, tú formas otro sindicato y te quitan el trabajo. Y le buscan por todos lados para quitarte esa seguridad laboral, el derecho al salario. Sin embargo, nosotros entendemos que esto tiene que ser... Velázquez. ¿O no? Pues sí, realmente. Es una herencia realmente, de sí. un dictador dentro de los sindicatos, como lo fue Fidel Velázquez. Sí, pero fíjate lo que es la situación, quien nos ha encaminado mucho en esta materia, en el asunto legal, se llama Alejandro Velázquez Méndez. Nada tiene que ver con el otro Velázquez. ¿Y es de la CTM? No, es un despacho de abogados de la Ciudad de México. Es don Alejandro Velázquez Méndez. es uno de los mejores laboristas del país. Se está desde ese despacho construyendo varios sindicatos. Hoy ya tienen en el país más de 42 sindicatos constituidos, que hemos llamado sindicatos independientes. Y en esa lógica estamos armando federaciones
y en el caso de los sindicatos magisteriales, con la meta de lograr una Confederación Nacional de Sindicatos Independientes. Mira. Pero con la consigna, apegarnos a la Constitución, al 123 constitucional, y la razón de ser del sindicato va a ser el trabajador, no los intereses de los dirigentes para tener candidaturas a diputados, etcétera, etcétera, que hoy ya no es garantía, porque pues, si se van con un partido o con otro partido, ya el voto del ciudadano, me parece que el perfil del candidato es determinante en lo que está ocurriendo ya en este nuevo contexto. Y lo estamos viendo en el aspecto que tiene que ver con la educación, con la parte académica, pero la desgracia de todos aquellos trabajadores mexicanos que hoy son maniobrados, manipulados, vilipendiados y explotados por las outsourcing que les han permitido la existencia. La pregunta es en este país, ¿qué se prefiere, sindicatos o outsourcing? Para los dueños de las empresas, outsourcing. Claro. Para el trabajador, sindicatos. En vista del abuso que se tiene, vamos... Pero sindicatos que realmente busquen la aplicación charros, de la ley, que defiendan al trabajador. Créeme que no lo narrado por Luis Espota. Pues no. No, créeme que el espacio lo pensamos distribuir. Primero, sí, aunque se enojen, queremos llamar a ese espacio aquí en Comunicadores MX, Tiempo del SUMAEM, con todas las implicaciones. ¿Está bien? Tiempo del SUMAEM para llegar a los maestros que quieran conocer sus derechos, para informar a la propia sociedad. Y estamos planteando... Yo había pensado en el otro magisterio. En el otro magisterio. Pues no, finalmente porque tenemos una misma patronal que siempre va a ser el Estado. Finalmente de acuerdo a la estructura orgánica, pues dependemos y vamos a depender de una Secretaría de Educación. Lo que sí tenemos que dejar muy claro es que no todas las políticas que defina una instancia... Pero es una institución, no es patrón. Perdón, es desde el término sindical, la figura patronal, en este caso la tiene la institución. No estoy de acuerdo. Es una visión hacendaria, colonialista decir eso. Lo patronal. Y menos si es institucional. Bueno, el empresario esclavista sobre todo querrá que le digan patrón y entonces señor. Para corregir inmediatamente, el titular de las relaciones laborales en la entidad son las instancias gubernativas. Supuesto, claro. Ahí sí, para quitar el otro ahí término. No hay patrones, ahí se puede ir al pozo. Así es. Y fíjate que ojalá ustedes nos ayuden a definir los segmentos, pero tenemos una propuesta de que un primer punto para abrir estas participaciones, que seguramente estaremos empezando la otra semana, es dar la información de temas de interés general y educativos, por supuesto. Sí, claro. Hoy lamento mucho el contexto de Bolivia, pero la violación a la ley me parece que hoy es a nivel mundial, estatal y local. Sí. De verdad, yo recuerdo mucho una cita de Luis Ignacio Lula da Silva, que dice, acaba de salir de la cárcel además. Que acaba de salir y que dice, lamento que América Latina tenga grupos económicos que no sepan convivir con la democracia y con la incorporación social de los más pobres. Eso es una realidad. Sí, claro. Y luego la señora Carmen Lira completa el pensamiento y dice, pues sí, esos grupos populares y el poder de Washington hoy están mostrando que tienen el golpe de Estado entre sus herramientas para someter. Sí, pues siempre ha sido... Increíble esto que está ocurriendo. Chile, Argentina, claro, Perú. No, pues todo América Latina como Panamá, que lo quieren. Lo han padecido, Dominicana. Sí, créeme que es lamentable. Aquí no ha hecho falta un golpe de Estado, simple y sencillamente han dominado a través de sus empresas vinculadas con Europa. También lo que pasa es que América Latina tiene el problema de que desde que se pretendía en los años 80 crear la ALALC, esta Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, hubiese vinculado el potencial económico de América Latina y no lo dejaron ser. Sí, pues no le conviene al mayoritario. Y México, por tamaño de territorio, por supuesto, junto con Brasil, de punta a punta, pues eran quienes tenían que haber tomado la batuta, además para proteger a Centroamérica. Claro. Y no explotarla o no abandonarla. Pero con los
tipos de gobiernos que ha tenido este país, puros presidentes sometidos y ser freelance de la CIA, pues ¿cómo le vas a dar la vuelta? Sí, lo que tenemos como punto común es que la pobreza crece rápidamente. Sí, el caso es nuestros lamentable, países. lo decía yo al principio de este espacio, se equivocó también, porque también se equivocó. ¿Para qué te vas a perpetuar si mejor Claro. tienes un grupo de trabajo y dices, bueno, si ya le habían dicho no en el referéndum, pues te haces a un lado y pones a quien o candidateas quien quizá deba de ser? ¿Para qué te aferras? Claro. Ahí es Claro. el gran lástima, porque personalmente, habiendo leído lo que venía haciendo también Evo Morales por la economía misma, el PIB, Sí, que lo hizo bajo el crecer. desempleo, Sí. la equidad que hubo o hay todavía en Bolivia, la repartición del dinero público como debe de ser, los bolivianos lo van a extrañar, ¿eh? Sí, fíjate que sí, ahí es en donde debe de existir esa racionalidad legal para la toma de decisiones. Sí. Y hay que trabajarlo. Fíjate que el otro punto que estamos proponiendo que integre este programa Sí. es todo lo referente a la legislación educativa. Ya todo el mundo claro, sabe claro. que ya tenemos nueva ley general de educación, que se abrogó la que El código. dejó Salinas y Sí. todo ese asunto. Pero, por ejemplo, nadie ha hablado de lo que establece el artículo 119 de esta nueva ley. Por vez primera se marca como obligación destinar el 8% del Producto Interno Bruto en materia educativa y el 1% a educación superior y a investigación científica. ¿Pero quién ha visto esto? O sea, No. esto, independientemente de que esté en la ley, hoy tenemos que ver cómo ese recurso tiene que llegar a quien realmente lo necesite. Sí, por La supuesto. infraestructura educativa en el Estado de México está en condiciones no buenas, Los diputados van a necesitar una asesoría al respecto en el presupuesto de egresos 2020. necesariamente. Porque si no se van a ir con la necesariamente. inercia de lo que les proponga el Ejecutivo. Necesariamente porque esta ley ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de septiembre. Cada año disminuye más el presupuesto a la educación en el Estado de México. Y hoy que aprendan que ya está por ley y que cualquier presupuesto menor a ese 8% va a ser una violación a la ley. Y podemos combatirlos, Sí. que eso es lo más interesante. El otro apartado es la legislación laboral. Luis, fíjate que a mí me da mucho gusto, en el escenario del Estado de México en particular, que haya un grupo del CEMSEM, del sindicato oficial, como lo hemos llamado, que haya un grupo que esté luchando porque la elección del año pasado no fue legal. Y han tramitado amparos ante la justicia federal. Ah, qué bien. Y me parece que buscar que vuelva al Estado de Derecho en materia sindical es increíble. Y luego lo que está ocurriendo recientemente con el SUTEM. También ya hubo un grupo inconforme con la reelección que pretenden imponer. Sí. Y que algunas gentes han dicho, no, es que en sus estatutos está la reelección. Si el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tomó nota de estos estatutos y dejó pasar esa ilegalidad, violó su ley del trabajo. En el 144 de esta ley del trabajo local prohíbe la reelección. Sí lo pueden hacer, pero tienen que ir al camino de la inconstitucionalidad de ese artículo. Si el tribunal le entrega la toma de nota a esta directiva del SUTEM, está incurriendo en un delito grave. En un delito grave. Claro, y lo tienen que ver. Sí. Y pues esto lo tenemos que revisar. Se tiene que O difundir. o la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo que cambió el artículo 48. Esto para motivar a que nuestros Claro. seguidores en esta plataforma Sí. pues se animen a Por supuesto. compartir con nosotros el Por espacio. supuesto. Otro punto que queremos colocar dentro de este tiempo es la política educativa estatal. ¿Qué está ocurriendo realmente en lo que se llama una política que nosotros vemos más como una improvisación educativa? No hay día en que no llegue una circular ordenando cosas. Y es de hoy para mañana. No Ocurrencias. importa realmente, como el que tú ya describiste con irte el tema del reemplacamiento. sí, que te mandan al buró de crédito, ¿no? Risible, pero bueno. Pero, ¿qué está ocurriendo y realmente cómo están colocando en situación de estrés al profesorado? Hay mucha gente que se ha enfermado. Con una carga. Terrible,
Una presión terrible, tremenda. les dan tiempos en las plataformas y si tu plataforma se cierra hoy y no subiste toda la información que te pusieron, vienen las sanciones. Vienen las sanciones de supervisores escolares, no, de mucha gente. Eso está delicadísimo. Es terrible, es terrible. Y otro punto que vamos a manejar son los agravios al magisterio, lo que está ocurriendo. Yo creo que quizás se convierte en el punto número 1. Pues créeme que las ilegalidades son demasiadas, los hechos así difíciles son realmente de desconocimiento general, no entran a la opinión pública. Me parece ridículo que hoy los subdirectores regionales o los supervisores, si ven a un supuesto maestro que no entra en sus esquemas, automáticamente lo quitan de las instituciones, lo ponen a disposición y le dicen, tienes que buscar tu cambio de adscripción, pero y te damos 15 días para que nos digas a dónde vas a ir, o te damos rescisión, o te mandamos a cualquier parte del estado en donde nosotros querramos. Eso es increíble. O te mandamos Créeme. al rancho de López Obrador. Hasta allá tan lejos, ¿no? Pues no. Sí. Pero eso está ocurriendo. Pero también queremos rescatar la parte de la imagen de los buenos maestros, que Sí, claro. son muchísimos. Es decir, hay terrorismo Total, por parte de la autoridad total. educativa en el Estado de México. Sí, señor. Y los maestros están callados porque Están apanicados. sí, pues les da O miedo. sea, ¿cómo se van a defender? Están solos. No tienen quien les oriente, no tienen quien les apoye, no tienen quien les inicie los procedimientos de defensa. Esto es una gravedad terrible y pues de entrada esta parte de agravios, pero te digo, también rescatar esa parte de los buenos maestros. Los éxitos pedagógicos también los sabremos de comentar. Los maestros que digan, ¿saben qué? Yo, mi grupo a estas alturas están leyendo y son de primer grado y trabajé de esta manera y utilicé esto. Porque el espacio también tiene que servir para ello, para motivar a los buenos docentes, a los que entregan buenos resultados, a que también le mostremos a la propia sociedad y la autoridad, que ojalá se entere, que también tenemos producción, que no solamente entregamos cada fin de ciclo escolar un certificado al último grado de cada nivel educativo, y que esta parte de por qué hoy pues la sociedad ha dejado muchos valores, ha dejado muchas prácticas que garantizaban una armonía social, Cierta civilidad. cierta civilidad. ¿Por qué se ha perdido? ¿Qué ha ocurrido realmente? Porque todo el mundo tiene acceso al Internet. Créeme que es una gran ventaja, Sí, claro. pero si se sabe aprovechar. pero tenemos que revisar cuál es la lógica hoy de las escuelas, cuál es la situación del comportamiento de los alumnos hacia la figura del maestro, cuál es la participación de muchos padres de familia que le buscan cualquier detalle para mandar el asunto a derechos humanos y agraviar al profesor. Hoy un maestro no puede decirle a un alumno, siéntate y por favor incorpórate a la actividad que estamos realizando todos. No, hoy los papás. Fíjate que ocurrió un caso en una escuela aquí en el municipio de Toluca, en donde un alumno de tercer grado de primaria es hijo de comerciantes y pues el chamaquito tiene la posibilidad de tener su tablet, su lab, etcétera. Tiene plata. Llegó con su lab con contenidos de pornografía y empezó a mostrarlo a varios compañeritos. La maestra que hizo lo reporta a la dirección, la directora de esa escuela llama a los padres de familia. La mamá, sumamente molesta, quiero que le devuelva su tablet a mi hijo. Pues usted no puede detener la tablet, le dice la directora vía telefónica. Sí se va a devolver, pero necesitamos que venga usted. Usted es la mamá, es la tutora, a usted le vamos a entregar su tablet. No, pero yo no tengo tiempo, yo iré hasta mañana. Una agresión terrible. Imagínate, Luis, ese niñito de tercer grado de primaria, 11 años en promedio. No, 6, 7, 8, 9 años. 9 años de edad, viendo pornografía. Dime, ese jovencito, ¿cómo va a hacer y qué va a hacer cuando tenga 15 años, cuando tenga 20 años? Y la escuela en la nueva ley establece que los maestros tienen una responsabilidad. Hoy está por ley
para que ello no ocurra en las escuelas. Pero si no existe esa concatenación del padre de familia con la escuela y que no entiendan que la meta, independientemente de lograr el certificado del grado, es inculcar valores, es el respetarse entre ellos, es construir un marco de actuación posterior, créeme que el maestro está vulnerado, hombre. El maestro queda en estado de indefensión. La semana pasada platicaba yo con quien está al frente del colegio de profesionista, si no mal recuerdo. Ajá. Y tocábamos el tema educativo tal cual, y a mí me parece que todos estamos de acuerdo que el sistema educativo mexicano está totalmente anquilosado y oxidado, no ha evolucionado. Los países, pues llámales desarrollados o primer mundo, están muy claros de lo que hoy los jóvenes necesitan a partir del llamado parteaguas, que es el propio Internet, ¿no? Y hoy tener a los chicos encerrados 6 u 8 horas con maestros que no tienen la capacidad o la cualidad de la empatía, de generarse espacios hasta más alegres para poder convivir, pues los chicos a las 3 horas ya están desesperados, queriendo ahorcar a los maestros y viceversa, ¿no? Claro, y la visión tan acotada de lo que es un modelo educativo. La meta finalmente de la escolarización hasta educación superior es poder incorporarse al mercado laboral, que tengan una chamba a partir de la preparación que logren desde preescolar hasta educación superior. Pero ¿qué ocurre? Pues resulta que el sexenio pasado pensaron que modelo educativo era una ley general del servicio profesional docente. Bueno, ni luego siquiera nos consta que hayan ido a la escuela. Entonces, y luego se dieron cuenta de que no era eso, que era ver la situación curricular, pero les faltó algo más. Dime hoy, y en ese momento, ¿quién era Aurelio Nuño? Se llama, ¿no? Pues nada más dice leer con le. Un donadie. Pues deja que se equivocaran eso. Un verdadero donadie dentro de este país, ¿no? Un hijo de la caquistocracia, tal cual, ¿no? Fíjate que si la educación superior en nuestro país no se concatena con la infraestructura de producción y de servicios que existe, y que las licenciaturas que impartan estas instituciones no tengan ese vínculo directo de qué oferta laboral están teniendo, seguiremos igual, Luis. Sí, seguiremos igual. Más que claro. Porque ¿para qué queremos profesionistas con licenciatura que al final no encuentren un empleo? Normal. O que el propio Estado no garantice esto. Ese es el verdadero fracaso de la educación en México. Sí. Y me parece que hoy las improvisaciones curriculares que se están manejando, que no se han corregido, están ahí, independientemente del planteamiento ya de una nueva ley general de educación y de las otras 2 leyes que están manejando para la carrera profesional de las maestras y los maestros, y la normativa del propio artículo 3º constitucional, para que haya una mejora continua en educación. Si no se da esta transformación real de vincular todo el sistema educativo con los medios de producción, estaremos nuevamente en la lona, definitivamente. Sí, este es un paso que se tiene que dar. Claro, ¿para qué queremos hoy a licenciados en cualquier área desempleados? ¿En qué va a aportar a la sociedad? Sí va a significar una inversión del Estado, sí va a significar una inversión de las familias, pero al final no tienen esa posibilidad de garantizarse un trabajo, de tener una estabilidad laboral, de tener garantizado un ingreso para sus familias, y por tanto, pues esto va a seguir pues es que en terrible. Los 30 años más recientes, Luis Zamora, la vía ha sido que lleguen muchas manufactureras para hacer de los mexicanos mano de obra barata. Claro, por supuesto, ha sido el gran negocio. Pero los profesores tenemos la obligación de empezar también a opinar al respecto. Los maestros no somos ignorantes. Hay muchos maestros que leen bastante. Hay muchos maestros especializados en diferentes áreas, en diferentes materias. Es hora de conjuntarnos. ¿Cuántos maestros hay trabajando en las líneas de producción por un salario aparentemente mínimo profesional? Porque
Vaya que se hacen falta escuelas en este país, escuelas en buen estado. Por supuesto. En buen estado. Por supuesto, y me parece que la simple determinación de destinar el 8% del Producto Interno Bruto y que vaya directamente a solventar estas necesidades educativas, sí va a significar un avance para México. Pero tenemos que garantizar que lleguen y que estas organizaciones hoy de administración, que también lo maneja la propia nueva Ley General de Educación, sean funcionales, que haya esos candados necesarios para que ese dinero no vuelva a Pues tienen una labor por delante tremenda porque el Estado de México está tristemente muy atrasado. Sin embargo, tenemos que ver que el panorama educativo en nuestra entidad, si participamos los maestros de manera fundada y motivada, como hemos dicho, sí podemos orientar un nuevo rumbo para la escuela pública de este estado. Y déjame decirte que tenemos incluso hasta un cierre de este programa que habremos de utilizar de manera permanente, y que es invitar a los maestros a que se afilien al SUMAEM, al Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México, pero también recordarle a cada maestro esto que voy hoy a transmitir, de que, maestro, tu voz es la voz de la libertad. Sí, y claro, eso es una gran responsabilidad, sí, porque hablar de libertad sin tener los referentes, estaríamos también engañando a la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos construir un nuevo perfil del maestro ya para esta tercera década de este nuevo siglo. Evolucionar. Sí, Luis. Hace falta. Oye, te pregunto finalmente, sí. Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México. Académicos vinculados a la educación. Por supuesto que sí. Solamente académicos vinculados a la educación. No. La parte académica, yo lo vuelvo a reiterar, es de todos aquellos interesados en todas las materias, porque la educación no es algo aislado, tiene que ver con economía, tiene que ver con matemáticas, es una situación de transdisciplinariedad lo que nosotros estamos haciendo, y creo que toda la sociedad está así, y recibimos de todas las materias lo que nos pueda beneficiar para el propio profesorado y para la escuela pública. Y te pregunto la otra, ¿y los maestros que están en tantas escuelas particulares de este estado, qué hay con ellos? A ellos también los invitamos a que se afilien con nosotros, porque ellos están en verdad en estado de indefensión. Totalmente. ¿Y qué está pasando ahí? Pues hay una violación total de la propia ley del trabajo, de las garantías sociales. Y dentro de las escuelas particulares, que el que pretende afiliarse lo corren. Lo corren, pero pues sabremos defenderlos también, ¿no? O sea, aquí ¿Cuántos tienes? No voy a decir los tienes. ¿Cuánta gente está en el SUMAEM de escuelas particulares? ¿Ya hay? Hay muy pocos. Muy pocos, en donde... No, ¿qué te he de decir? La situación con los dueños de las escuelas es muy complicada. Uy, sí. Sin embargo, sí hemos encontrado con algunos directivos que están convencidos de que sus propios Yo quiero pensar que trabajadores... las escuelas particulares gozan más de una concesión que de una propiedad, ¿no? Sí, y la propia ley lo establece. ¿Es concesión o es propiedad? Es concesión, no es propiedad, porque incluso les pueden quitar su registro de validez oficial cuando no cumplan con una normatividad. El problema es que los dueños sienten que es propiedad. Sí, como así, las radiodifusoras también. Así lo sienten, y por eso tanto agravio que existe. Sí. Pero déjame decirte que en este tema me hicieron llegar información que yo todavía no investigo, no me he metido a fondo. Pero en primer lugar, el Estado con las escuelas particulares se ahorra parte del ingreso destinado a educación, porque los padres pueden pagar ese servicio. Pero me comentan que por alumno tienen que aportar económicamente algo, no sé a qué instancia de gobierno. Estoy en esa investigación. Quiero documentar y qué no está ocurriendo. Que los maestros que están, no lo están sindicalizando, vinculándolos en automático con el sindicato oficial. Ahí sí, definitivamente no, porque como el Estado no les brinda ningún nombramiento, si fuera eso, también lo harían. No, y es increíble. Por ejemplo, los últimos maestros que se incorporaron al sistema educativo y que vienen por examen
por concurso de oposición, famoso examen, pues sí les dan su plaza, pero automáticamente igual los están metiendo y esta gente pues ya tiene un perfil no tan parecida a las contrataciones anteriores y dicen, oye, pues si yo hice mi examen y no participó ese sindicato, ¿por qué me están quitando para dinero para darle cuotas al CEMSEM? Yo no lo he autorizado. Hay reacciones ya al menos y creo que eso es alentador. Ya es ganancia. Sin embargo, sí, ¿qué crees que sí? ¿Qué crees que sí, Luis? Y la verdad es que nosotros estamos con el ferviente deseo de que el maestro cambie en su forma de ser, se construya otro perfil. Fíjate pues que va a llevar tiempo, pero... Claro, pero fíjate que somos bien románticos. Los afiliados del SUMAEM tienen que ser de aquellos maestros que buscan los padres para sus hijos. Y lograr eso implica información pedagógica, información de actuación, la cuestión de una cultura general que inspire a los alumnos. Que el maestro vuelva a ser ese referente que fue de los años 30, 40. Hasta los 60 que sea todavía. Más o menos, porque luego se burocratizó la plaza. Sí. El salario bajó y el maestro ya no pudo garantizarse ni vivienda, ni alimentación, ni vestido para su familia. Jongitud. Y tuvo que buscar otras chambas. Pero el poder adquisitivo cada día a la baja. Y Elba, ¿no? Sí, señor. Los destrozaron. Sí, señor. Y hoy los maestros estatales, créeme que podemos hacer grandes cosas. Pues ya lo mostramos, logramos el registro en el periodo de Peña. Logramos la toma de nota estando en Rubiel. Y yo espero que en este sexenio logremos la entrega de las cuotas sindicales, de las licencias de la propia directiva del SUMAEM, el pago de todas las prestaciones que le dan al otro sindicato, porque automáticamente eso es una garantía de que nos tienen que entregar a nosotros todo. Si no, estarían siendo, pues primero, parciales. Y créeme que esa situación no puede ya en un estado... Sí, claro, no, eso sí lo ha sido, pero pues tenemos que pararlos. Muy bien. Y en términos de ley. Bueno, pues es un hecho entonces que compartiendo aquí con Alejandra Montserrat, que está la posibilidad de lunes, martes, ¿verdad? A las 5 de la tarde. Sí, está... ¿Tú determinas martes? Yo creo que los martes de las 5, a partir de las 5 de la tarde estaremos aquí. Sí, de las 5 a las 6, Alejandra Montserrat Zárate. Perfecto. ¿Sale y vale? Bueno. Perfecto. Pues ya quedamos. Pues invitamos a todo nuestro amable Nosotros auditorio. Nos dedicaremos a publicitarlos. Muchas se unen gracias. A la plataforma de comunicadores MX SUMAEM. Es un orgullo, de verdad, y un gusto. Para nosotros es un gusto recibirlos a ustedes. Que nos permitan incorporarnos. Y lo único que les garantizamos es una información veraz, oportuna y un análisis, así como los que tú haces, con profundidad y fundado y motivado. Si Gracias. No, pues tenemos que y libertad sindical y de pensamiento, que eso es lo importante. Claro, y la justicia laboral. Así es. Y crear un nuevo perfil del maestro. Bien, Luis, bienvenido. Muchas gracias por esta bienvenida. Gracias. Para mí un aquí gusto estamos. Que vayan a estar aquí. Muchas gracias. Son las 14 horas con 23 minutos. Si me permiten, vamos con un corte y regresamos. Mi posicionamiento del jueves pasado es pedirle a la Junta de Coordinación Política que ya me den fecha para dictaminar lo del matrimonio igualitario, que se lo dé a la comisión. Pero mira, yo 1 año o 2 meses, yo ya así como que lo dudo. Por eso decía que de por sí ya hay en Radio Pasillos, en la Cámara, dicen que somos una Cámara silenciada. Yo digo, ¿silenciada de qué? Pues no se ve que estemos activos, o sea, no se ve que... Además, ¿por qué dejar un tema tan... Sé que es un tema muy polémico el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, pero son temas que ahí está la realidad. Y nuevamente lo repito, el PAN tiene definido, tanto el PRI, cuál es su posición. Pues también nosotros. Entonces, ¿por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué no dictaminarlo?
¿Por qué está pasando? Eso sí nos tendría que responder el presidente de la Junta de Coordinación Política. Yo por eso ese día les hice un llamado a todos los coordinadores. Ya pongamos fecha, ya todos están definidos, mi querido Eduardo. Las 14 horas con 26 minutos. Eduardo Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. Compartirte que Paola Jerónimo Solís, una jovencita de aproximadamente 24 años de edad, pues fue sentenciada, Luis, y la sentencia fue mayúscula, 110 años de prisión por participar en un secuestro y la muerte de una persona que el pasado 19 de junio habría sido privada de su libertad, Luis, justo en la finalización del municipio de Valle de Bravo. Esta persona salía de su lugar cuando fue interceptada, fue llevada a una casa de seguridad y posteriormente se pidió el rescate. Se comunicaron con la familia denunció el hecho y a partir de ahí iniciaron las investigaciones que desafortunadamente pues el 7 de agosto tuvieron una parte de un episodio trágico, porque ese 7 de agosto fue encontrado sin vida la persona que había sido privada de la libertad justo en la carretera Toluca-Valle de Bravo, casi antes de llegar ahí a Valle de Bravo. En la carretera para que fue localizada la persona que había sido secuestrada. Sí. La ganancia se confirmaron y se confirmó que Paola Jerónimo Solís es una jovencita. Sí. Y por esta situación se le dictó una sentencia de 110 años de prisión, así como un pago de una multa, indemnización de 1.4 millones de pesos. Obviamente pues difícilmente lo podrá pagar, o más bien no lo podrá pagar, pero así las cosas. El secuestro, comentarte que se registró en la colonia Loma Bonita del municipio de Valle de Bravo, por supuesto, Estado de México. Ya. Bueno, sería entonces todo, ¿verdad, Eduardo? Sí, con esta sentencia, digamos que prácticamente son cadenas perpetuas. Sí, claro, 110 años, pues ya se acabó la vida. Tiene apenas 24, dices, ¿verdad? Exactamente, dices, supongo yo que en su momento fue utilizada. Difícilmente uno piensa que ella haya sido la orquestadora de este tipo de situación. Sí. Sino son personas que les pagan una cierta cantidad por cuidar a la víctima y darle alimento. En tanto se hace la negociación, cuando la negociación fracasa, pues los captores, los que orquestan este tipo de delitos, optan por privarlas de la vida, Luis. Sí, bueno, me parece que queda como ejemplo para que no lo vuelvan a hacer, ¿verdad? Otros, que no lo hagan otros. No, hemos visto que aunque las sentencias están muy endurecidas, desafortunadamente de ahí no baja. Los jóvenes siguen de todos modos metidos con tal de ganar dinero. Pues sí, viste, es una vorágine, sube los actos delictivos, desafortunadamente, pese a lo que dicen los diputados, sentencias ejemplares. Sí, así es. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Buenas tardes, buen provecho. Decía Shikome Mazatl hace rato, deberían de obligar a los maestros, antropólogos y maestros universitarios que hablen náhuatl o cualquier lengua de pueblos originarios para dar historia de México. Bueno, también sería bastante bueno. Por ahí me decían también que los grulleros pongan el ejemplo con traer placas en sus grúas, como lo documentamos aquí. 0 placas,
impunidad porque llevan el apellido de alguien que ya fue secretario general de gobierno y que hoy es asesor de Ávila Villegas en el Senado, Mansur, pues tal cual. No sé si sean sus hermanos o sus primos, no lo sé, pero lleva ese nombre y gozan de impunidad. Paz, así de fácil. Bueno, nos vamos con una palabra para concluir el día de hoy, cuando son las 2 de la tarde ya con 30 minutos. Paroxismo, que es un sustantivo masculino, acceso violento de una enfermedad, grado de mayor exaltación de un sentimiento, un estado de ánimo o una sensación. El término paroxismo proviene del latín tardío y medieval, paroxismos, a su vez derivado del griego paroxismos, escrito de manera diferente, ¿no? Igual, que implica irritación, exasperación, punto severo de una enfermedad, derivado a su vez del verbo paroxinein, excitar, irritar, acentuar, hacer más severo o intenso. En la historia, también conocido con el nombre de histeria femenina, el paroxismo histérico fue una enfermedad que la medicina de Occidente diagnosticó hasta la segunda mitad del siglo XIX. Durante la época victoriana, este trastorno se asociaba a un gran número de síntomas tales como dificultad para dormir, desmayos, retención de líquidos, espasmos musculares, sensación de pesadez en el abdomen, irritabilidad, dolores de cabeza intensos, actitudes conflictivas, pérdida de apetito y respiración entrecortada. El tratamiento que recibían las pacientes diagnosticadas con esta supuesta enfermedad se denominaba masaje pélvico. Prácticamente cualquier molestia que sufriera una mujer podía dar pie al tratamiento antes expuesto. Curiosamente, la invención del vibrador tuvo lugar en el año 1870 y llegó al mercado a finales de siglo, una década antes que la aspiradora y la plancha. Lejos de ser un tabú, como en la actualidad, este dispositivo aparecía con normalidad en catálogos de electrodomésticos de principios del 1900. Sigmund Freud estudió el paroxismo histérico y así comenzó a divisar la existencia del inconsciente, además de la ya conocida conciencia, y llegó a la conclusión de que esta enfermedad surgía como respuesta a un trauma que había sido reprimido en este plano al cual no se tenía acceso voluntariamente y que afloraba sin remedio a través de ataques que parecían inexplicables. Estos razonamientos basados en las consecuencias de la insatisfacción sexual fueron las bases del actual psicoanálisis. Bueno, normal, muy básico, ¿no? Muy básico. Creo que voy a apagar el aire, ya me dio frío, cambió la temperatura de manera radical de cuando arrancamos a este momento. Normal lo ocurrido en estos estudios del señor Freud. Los paroxismos, y además vinculados solamente a las mujeres, ¿no? ¿Y quién les provocaba la insatisfacción? Pues los hombres, ¿no? ¿O no? Los mitos y todo. Bueno, también la Edad Media pesó demasiado, diría yo. ¿Cuánto fue, Omar? 1300 años casi, ¿no? De Edad Media. Y un peso sobre la sexualidad, y más en las mujeres, radical. Los paroxismos suelen aparecer vinculados al fanatismo. Una persona puede indicar que esto tú lo apuntaste. Una persona puede indicar que Lionel Messi es un gran jugador de fútbol, pero si lleva ese reconocimiento hacia un paroxismo, podría indicar: no existió persona en la historia que tenga una habilidad similar a la de Lionel Messi, el único ser humano que puede realizar milagros dentro del campo y que no tiene ningún oponente capaz de hacerle sombra. No, pues paroxismo. Tú me vas a decir que, ¿cómo se llama? Mahomes, el de Kansas. Tú vives un paroxismo con ese individuo. Bueno. O con el América y el Piojo. Bueno, saludos a Rodrigo de Sumaem. Dice: Sumaem presente. Maestro, tu voz es la voz de la libertad. Dicen, pues serán más que bienvenidos a partir del próximo martes este programa dentro de la plataforma de Comunicadores MX,
dedicado al SUMAEM y todas las irregularidades que hay dentro del sector educativo, sobre todo del Estado de México, pero que igual de otros estados, de otros lugares pueden compartir lo que sucede, y con muchísimo gusto Luis Zamora estará pendiente a partir del próximo martes a las 5 de la tarde. De mañana en 8, de mañana en 8. Les recomiendo el miércoles, estará el notario Jorge Ramos Campirán a las 11 de la mañana. Viene como invitado el presidente municipal de Huixquilucan, también para platicar dentro de este espacio. Igual hoy por la tarde a las 7 de la noche les recomiendo Fermín Carreño y Augusto López en Espacio Universitario. Mañana Eduardo Alonso a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde Tonatiuh Eichel Vázquez con Ciencia, Genios y mucho más. Que mañana nos platiquen el tema del 11-11, va a ser muy interesante. A ver si quieren platicarlo Tonatiuh Eichel, el 11-11, y la luna llena de hoy y la de mañana, que espero que el cielo abra por lo menos en la madrugada, o ir a ver la salida de la luna el día de hoy en la carretera que atraviesa la laguna de Chignahuapan. Será maravilloso. La de hoy y la de mañana. Bueno, para quien tiene sensibilidad ante eso, par de jóvenes creo que les da lo mismo, pero está bien. 14:35, Alejandra Montserrat en la producción, Rafa Hernández en los controles técnicos, Omar Delgado en la asistencia y el ingeniero Margarito Mejía en la coordinación técnica. Voy a salir y nos vamos a arreglar. No, sí, por supuesto. Sí, por supuesto, te caché. Bueno, espero que tanto para ustedes como para nosotros lo más importante sea no dejar de llamar a las cosas por su nombre. Buenas tardes y buen provecho. Esta fue una producción de Comunicadores MX, de Análisis, con Luis Pantoja Ríos.